Le damos un saludo a las personas que van a ver este video, esta predicación por YouTube. Bienvenidos. Yo los invito también a ustedes a que busquemos el libro de Romanos, amén. El libro de Romanos. Bueno, el título de esta predicación va a ser el plan de salvación. Es el plan que Dios ha tenido siempre en su corazón. Hay una cosa más que me sorprende de Dios, es que la palabra nos dice que el Cordero de Dios fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara el mundo, y lo que podemos ver nosotros, la Biblia dice que el Señor ya había tenido el pago planeado, el pago por nuestra salvación. Él sabía que nosotros nos íbamos a perder, que íbamos a pecar. Él ya lo sabía antes de crearnos. Y estas cosas a veces son inconcebibles para nuestra mente humana, ¿no? Pero a lo que nos tiene que llevar esta palabra es a pensar que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Estos días hemos hablado de que Dios conoce el futuro. Amén. El Señor conoce el futuro. Para algunas mentes es difícil comprender esto. El Señor ha venido hablando de estas cosas, de que Él conoce el futuro a través de sus siervos. Pastor Mauricio, el Pastor Antonio, el Pastor Carlitos. Y a veces es difícil de que nosotros podamos comprender con nuestra mente humana como una persona, como lo han mostrado algunas películas, puede viajar al futuro y regresar al pasado para decir qué va a pasar allá en ese futuro. Eso lo muestran en algunas películas, ¿no? De hecho hay una película que es viejísima, como en los años 80, pero a alguna gente le fascina ver esas películas y algo le tienen que encontrar de sabor a esto, ¿no? Pero sería muy chévere uno poder ir hasta allá al futuro y decir, poder ver que las acciones que nosotros ejecutamos a veces no nos convienen, porque a futuro nos van a perjudicar, nos van a llevar a una separación de Dios. O también afirmarnos en nuestra buena actitud y en nuestra buena ser como hijos, para saber que en un futuro eso nos va a traer una identidad, una estabilidad, un lugar cerca de Dios, como dice la palabra, amén. Y hermanos, si nos damos cuenta, yo creo que eso lo dije hace poco, el Señor profetiza, habla a futuro. Y Él dice, bueno, si ustedes guardan mis mandamientos les va a pasar esto, pero si no los guardan les va a pasar esto otro. Y yo creo que aquí vemos personas racionales, ¿no? ¿Qué podemos decir que nos pasa cuando obramos mal? Vamos a tener malas consecuencias. Eso es natural, aquí en el ámbito natural podemos comprobar estas cosas. ¿Qué pasa, Cristian, si uno deja pasar de pagar el recibo de la luz? Se lo cortan, ¿cierto? Eso pasa. ¿Qué pasa si de pronto yo no le echo gasolina al carro? Pues no ando, llego tarde a donde vaya, si es que alcanzo a prender el carro y a ir hasta ese sitio. Esas son las cosas naturales que Dios nos muestra. En nuestro proceder, cuando tomamos en propiedad nuestra voluntad, ejercemos muchas cosas. Que déjeme decirle, hermano, cuando hacemos nuestra voluntad, muy poquitas cosas salen bien. Muy poquitas. Y es más, si alguna sale bien, dice la Biblia que las buenas obras de los hombres son como trapos de inmundicia. Esto nos lleva a pensar lo que dice la palabra, que toda obra muerta no le sirve a Dios. Toda obra donde no está la voluntad de Él, que es a través del Espíritu Santo, no le sirve a Dios. No le sirve a Dios. Por eso Dios pide arrepentimiento, porque todas las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios son pecado, así sean las más buenas. Ahora imagínense ustedes las más malas. ¿Y qué dice la Biblia? Por eso hay tanta gente, y espero que aquí en este sitio donde estamos reunidos no haya esa gente. Por eso tanta gente fuera de la voluntad de Dios es tan dura de corazón. Por eso tanta gente se cree buena. Pero Dios nos muestra que están separados de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al discípulo, al hombre que quería seguirlo? Y él le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es gente que hace su propia voluntad y aunque aquí en la tierra estén bien, están separados de Dios, porque no obran conforme a la voluntad de Dios. Amén. De esas cosas nos quiere guardar Dios. Entonces, volviendo al tema de que el Señor conoce el futuro, obviamente también conoce el pasado. Yo no sé si hace 8 días hablé de esto. Dios le enseña a uno con las cosas más básicas. De eso se tratan las parábolas, ¿no? Con los ejemplos más básicos. Y Él me hacía comprender a mí allá atrás, solo, ahí, trabajando con los cordones, que es con lo que últimamente pues, nos hemos ocupado. Y me hacía pensar, bueno, yo ahí en el cuento de esos cordones es dejar que la máquina trabaje y él cae todo al suelo. Después toca embobinarlo en unas carreticas. Pero en ese ejercicio de embobinarlo, el cordón se enreda. Eso es como cuando a una mujer se le enreda el pelo, ¿no? Ay, qué tarea para desenredarlo. Entonces, no sé, Dios me hacía pensar, cuando uno piensa en Dios, pues Él le trae revelación de algunas cosas. Le pasó a mi hijo, él quería hacer eso, bueno, yo le dejé trabajando solo. Y él se desesperó porque se le hizo un nudo ni el tremendo y no sabía cómo desenredarlo. Entonces yo le decía a él, es necesaria la paciencia para eso. Don Jorgito no ha llevado a su hijo a elevar cometa algún día. ¿Quién ha llevado a sus hijos a elevar cometa? ¿O quién ha elevado cometa cuando fue pequeño? Tan chévere cuando la cometa se va, pero cuando ella vuelve y ya no hay más viento, usted tiene que ponerse a recoger su pitica ahí. Y cuando se le hace un enredo, eso lo estresa a uno. Es necesaria la paciencia para resolver esos problemas. Pero el punto es que uno debería analizar su vida y mirar que la vida de uno tiene un comienzo, un nudo y un desenlace. Pero en todas esas situaciones y escenas de la vida siempre está el Señor ahí acompañándolo a uno. ¿Quién sabe cuál es nuestro comienzo y nuestro problema y nuestro desenlace? Dios. Y a eso vengo cuando hablo de que el Señor sabe cuál es nuestro futuro. Y también el Señor está aquí acompañándolos como lo hizo ahorita. Lo que yo alcancé a entender de lo que decía mi hermana es que el Rey estaba acá. Y eso es lo que pasa cuando adoramos a Dios. El Rey está acá. ¿Y qué hace el Rey? Quebrantarle el corazón a uno. Mostrar que Él nos ama. Eso hace Dios todo el tiempo. Pero nosotros podemos disfrutar de eso cuando estamos aquí reunidos en la presencia de Él. Cuando estamos reunidos por Él, podemos entender que Él nos ama. Mucha gente podrá decir que Dios es bueno y Diosito me va a bendecir y me va a ir bien en este negocio. Pero los que están cercanos a Él pueden disfrutar de su amor. Y podemos disfrutar de que Él nos quiere como hijos. ¿Qué pasa cuando a uno le toca reprender a un hijo? Que después van a haber momentos alegres, chéveres, momentos de restauración, momentos de risa, de recocha, de juego, y en eso se fortalece una relación. Pero cuando un hijo solo es merecedor de correa, de castigo, porque no cambia, no nos aflora su amor por sus papás, pues está lejos, está lejano y no puede ser consolado. Aquí yo creo que todos hemos sido reprendidos por Dios y yo sé que faltan algunas cosas. Pero como lo decía el Salmo 141 cuando estamos empezando la oración. De hecho lo voy a buscar, que aquí está. Dice aquí que el justo me castiga será un favor. Es un favor que Dios lo castiga a uno y lo reprenda. Porque ¿para qué lo va a castigar Dios a uno? Para que uno se corrija, ¿no? Dice, y que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Quién necesita bálsamo en su vida? Todos necesitamos de esos momentos como los de ahorita. El momento de consuelo, de estar ahí en la presencia de Dios y saber que Él nos ama. Dice que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra los que hacen maldades, hacen las maldades de aquellos. El Señor nos reprende, pero como decía el rey David, cuando estaba en un momento donde tenía que ser castigado. Y Dios le puso 3 opciones, que lo castigaran los enemigos. No me acuerdo de las otras 2, pero el rey David, una de esas es esta. El rey David dijo, prefiero caer en las manos de Dios, que yo sé que va a tener misericordia, que caer en las manos de mis enemigos. Entonces es mejor ser reprendido por Dios.
Y una de las cosas que tenemos nosotros como seres humanos es que a veces reprendemos a nuestros hijos según nuestro pensamiento y lo que nosotros creemos que está bien. Pero Dios nos reprende para lo que es bueno. Viene la reprensión, viene la enseñanza y viene el amor de Dios. Amén. Todo eso como que va en un solo paquete. Eso es una sola inyección que trae como la pentavalente es, la que trae una cantidad de medicamentos para varias cosas. Exacto, 5 medicamentos. El Señor trae su reprensión y con ella trae una cantidad de beneficios para nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces, volviendo aquí al punto. Bueno, pero no concluí lo del nudo, ¿no? Uno debería saber de dónde ha venido, que eso es lo que Dios nos quiere hablar. De dónde venimos nosotros, por qué somos como somos. Por qué nuestra personalidad y nuestra forma de tomar decisiones son como tan falentes delante de Dios. Dice aquí, plan de salvación. Esta cita está en Romanos 1, verso 18. Esto parece un mensaje como evangelístico, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Hoy tenemos aquí a un hombre que nos acompaña, que me imagino que será nuevo en las cosas de Dios, ¿cierto? José se llama, José, ¿cierto? Sí. ¿Usted alguna vez ha asistido al culto, a una reunión? Sí, antes sí. Bueno, vea. Bueno, vamos a la palabra en el versículo 18. Aquí podemos ver de dónde venimos nosotros, aunque realmente nosotros venimos de Dios. Pero cuando Dios nos llama y nos busca, es porque no estamos delante de Dios, estamos lejos de Dios. Obviamente si usted busca algo es porque se le ha perdido o porque no lo encuentra, ¿no? Y el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Dios, a eso vino Jesús aquí a la tierra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros nos habíamos extraviado y nos habíamos perdido, por eso el Señor Jesús mandó a alguna persona a la vida de nosotros a predicar, a buscarnos. Y lo hace continuamente. Porque a veces en nuestro diario vivir nos endurecemos y no le damos a Dios lo que corresponde. Se nos olvida que somos de Dios y que tenemos que habitar en su presencia. Eso es lo que dice la palabra cuando dice que debemos andar en el Espíritu. Pero es una lucha constante, es una lucha a muerte. A muerte que si usted no está en la presencia de Dios, en cualquier momento la puede embarrar. En cualquier momento le da gusto a la carne. En cualquier momento aflora un fruto de la carne. Dice, entonces, teniendo en cuenta de que estábamos perdidos, el Señor dice esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí está diciendo Dios que hay ira para todo aquel que no lo quiere conocer, ¿no? Dice porque lo que es Dios manifestó su presencia, Dios manifestó su permanencia, manifestó que Él es, que Él está. Una de las formas más grandes de las cuales Dios manifestó que Él es, que Él existe, es la creación, ¿no? Aquí lo dice en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De esto ya hemos hablado varias veces en varias predicaciones. O sea, la gente que quiere entender que Dios tiene poder, tiene que abrir sus ojos y mirar la creación. Nosotros tenemos como un deseo en nuestro corazón, bueno, y me parece algo bonito para cada uno de nosotros. Es como conocer el mundo, digámoslo, como conocer sitios, como conocer, pasear. Bueno, es algo chévere, digamos que a la carne. Pero yo meditaba en esto y decía, bueno, la creación de Dios, si uno quiere conocer a Dios, pues lo primero que tiene que hacer es
abrir sus ojos y mirar su creación. A veces nos ponemos a mirar como sitios turísticos aquí en Colombia, que ni incluso nosotros siendo aquí de Colombia los conocemos. Entonces, hay como una similitud en esa ignorancia, ¿no? Cuando uno no se da cuenta de lo que Dios ha hecho, no entiende que hay un artífice, un artista detrás de esa creación. Y a veces va a unos sitios y queda uno sorprendido. La gente dice que son accidentes naturales, los que se ven como geográficamente, pero cuando Dios le ha enseñado un poco de lo que Él es, de lo que Él tiene el poder para hacer, uno comprende que es la mano de Dios en todas estas cosas. Así como vemos que Dios hizo una creación perfecta, buena, dice la palabra, también nos damos cuenta que el hombre la ha dañado. Pero aún así la creación batalla, de eso habló el pastor hace poco, por tener una subsistencia. Una palabra habla el Señor y dice que aún la tierra que bebe las aguas de las lluvias da fruto. Esa es la creación de Dios que hace que la tierra, que la lluvia caiga a la tierra y produzca fruto. Yo pensaba que en esto y entendía que cuando Dios hizo la tierra tiene espíritu y es la que da vida, ¿no? Entonces uno me pone a pensar, donde hay agua hay vida. Porque donde quiera que usted vaya y deje un pozo de agua, se hace mus, se hace lama por encima y comienzan a haber animales, insectos, de todo. Esa es la palabra de Dios, representada en esa agua. Donde quiera que haya agua hay vida. Y la palabra de Dios nos trae vida. Pero es necesario que esa palabra sea avivada con el Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es el conjunto que Dios da. Cuando el agua desciende y moja la tierra, la bendice, hace que ella produzca fruto, pero es que la tierra tiene espíritu. Yo me decía, bueno, ¿cómo uno siembra una semillita y comienza a salir un arbolito y a dar fruticos? Es obra de Dios. Cuando uno es simple no se da cuenta de nada, sino no, tengo hambre y va y coge una fruta esa y se la come y bota la cáscara para que otro le caiga por ahí. Esa es la naturaleza humana, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que Dios nos bendice de esa manera, porque la Biblia dice eso, ¿no? Que hace que la tierra produzca fruto para bendición. Entonces entendemos que Dios está en control aún de esas cosas. Y más aún, la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios provee para justos e injustos. Pero Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que tengamos una identidad y que podamos comprender que todo lo da Él para bendición nuestra. ¿Qué hace una persona desagradecida? Toma de las cosas y ni siquiera reconoce que Dios es el que se las da. Entonces, mirando estas cosas, entendemos nosotros, a los que Dios nos ha llamado a la salvación, podemos comprender que Dios es el que bendice, que la creación es hecha por Dios. Amén. Como todo Dios lo hace perfecto, como Dios todo lo hace funcionar para beneficio de nosotros. Entonces, todo aquel que no se da cuenta de estas cosas ya está como apartado de Dios. Dice en el versículo 21, bueno, en el 20 volvamos a leer, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, aquí nosotros entendemos por la fe, como dice por ahí en Hebreos, que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. Pero aquí dice que los que no reconocen eso, que la creación fue hecha por Dios, comienzan a razonar. Y nosotros podemos ver eso cuando estamos en un colegio en primaria. ¿Qué nos enseñan a nosotros? La teoría del Big Bang. Y puede ser una teoría que puede ser cierta hasta cierto punto, pero detrás de todo eso está Dios. Detrás de todo ese movimiento y todo ese poder está Dios. Pero lo que hacen es comenzar a razonar y a darle una teoría a todo. Teorías que no pueden a veces sustentar. ¿Qué es lo que hace la ciencia? A través de un experimento aprueba las teorías, ¿cierto? Pero hay muchas teorías que la gente no puede sustentar. Sin embargo, comienzan a razonar y a pensar con su mente humana, porque esto es así, tal vez es por esto, pueda que haya pasado esto. Pero eso a veces nos separa de Dios. Y nosotros podemos ver
la mayoría de científicos tienen sus teorías, pero no reconocen que la creación fue hecha por Dios. No reconocen que detrás de todas estas cosas que para nosotros a veces no tienen explicación, está Dios. Hermanos, y es muy seguro que si nosotros nos acercamos a Dios de la forma correcta, el Señor nos va a explicar. ¿No dice el Señor que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Él nos va a enseñar todas las cosas? Y además yo le digo, si usted se acerca a Dios de la manera correcta, Dios le va a dar sabiduría, entendimiento. ¿No le pidió eso Salomón a Dios? Señor, dame sabiduría. Y dice la Biblia que antes de Jesús no hubo otro hombre más sabio que ese, con sus proverbios y todas estas cosas. Amén. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí podemos ver la idolatría. Cuando usted le quita la gloria a Dios y la pone en una persona o en un animal o una cosa, entramos en idolatría, una de las cosas que más aborrece Dios. Antes de Noé, antes de todas estas personas que fueron nombradas en el Antiguo Testamento, la Biblia nos da cuenta de civilizaciones completas que estaban separadas de la voluntad de Dios. Y alguna vez predicó el pastor Mauricio que las cosas no se suceden de una vez, va siendo gradual hasta que va cayendo uno en degradación, hasta que va llegando uno a la corrupción, a correrse totalmente, por quitarle la gloria a Dios. Entonces imagínense, comienza uno desde comenzar a pensar que estas cosas fueron un accidente, cosas como tan perfectas, como la ubicación de la Tierra, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Hubo pasar por accidente que la Tierra estuviera puesta en el lugar preciso para que los hombres no se quemaran con el calor del sol. Son casualidades que son muy... Sí, la atmósfera, el agua, todas estas cosas, ¿no? Entonces podemos ver que hay una creación y un creador, y que cuando nos separamos de ese creador, las cosas comienzan a degradarse. Y ni siquiera son las cosas, nosotros comenzamos a degradarnos cuando nos separamos del reconocimiento que Dios merece. Amén. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En el libro de Jeremías hay una palabra que es parecida a esta. Y dice el Señor, le dice a Jeremías que dos cosas hicieron mal su pueblo. Lo dejaron a él, a Dios, lo dejaron a él. Acuérdenme el versículo, Alex, es que se me va. Dos cosas malas hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas. En esto podemos entender que cuando dejamos a Dios, comenzamos a hacer nuestra voluntad. Yo no sé si alguno ha visto cómo se cava una cisterna, o si alguno tiene la duda de una cisterna, eran los pozos subterráneos que se usaban en la antigüedad para atrapar las aguas, para acumularlas y que hubiera sustento. ¿Se acuerdan en la historia de José que los hermanos lo echaron en una cisterna? En un pozo en la tierra. Jeremías también fue echado en una cisterna, pero pues estaban desocupadas la cisterna en ese momento, ¿no? No es la cisterna de bajar el agua en el baño, la cisterna de la que habla la Biblia es esa. Entonces, dice aquí la palabra que la gente dejó a Dios, se separó de Dios y comenzaron a ir a hacer su voluntad. ¿Y qué habla de estas cisternas rotas? Que las obras que nosotros hagamos al final van a tener un fracaso, una decepción. ¿Cómo es vivir la vida sin Dios? Yo les pregunto a ustedes, que la hemos pasado, cuando hemos pecado, ¿cómo es vivir la vida sin Dios? ¿No es una vida miserable? ¿No es una vida de desconsuelo? Algunas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar de los hombres que son ricos y están separados de Dios. Pues, ¿qué busca un hombre en la tierra sin Dios? Poseer cosas, alcanzar propósitos, alcanzar logros, querer ser mayor que los otros hombres, que eso es una regla en todo aquel que tiene la oportunidad de tener riquezas. Querer tener la última camioneta, querer tener el último posgrado, el último magíster, todas estas cosas.
Pero ¿cómo es una vida sin Dios de estas personas? ¿Cómo es la vida de estas personas que son famosas en Hollywood? Ir a que les pongan una estrella con su nombre en el piso. Esa es la gloria de ellos, que la gente los reconozca y los vea. Pero cuando se cierra la puerta, ¿cómo es la vida de un hombre de estos sin Dios? Pecar todo el tiempo y encontrar una muerte trágica, una muerte terrible. La mayoría recurren al suicidio, la mayoría recurren a la sobredosis por las drogas. Ustedes ven televisión, ¿no? Ustedes ven noticias. Entonces, ir a hacer la voluntad nuestra, quitando de nosotros, de nuestra vida, la mirada de Dios, trae esas cosas, trae frustración, trae decepción, trae fracaso. Esa es nuestra vida, esa es la vida de un ser humano sin Dios. ¿Por qué todas estas cosas? Porque Dios está hablando de que somos nosotros separados de Él. Ese es como el comienzo de nuestra vida cuando Dios nos llama. O esa es la situación, esa es el estado del hombre antes de conocer a Dios, ¿no? Aquí vino el Señor a buscar y a salvar eso que estaba perdido. Entre esos estábamos nosotros. Y la Biblia habla de que esas eran las cosas que nosotros hacíamos antes. Pero ahora Dios nos ha llamado a su luz admirable, dice el versículo, lo parafraseo porque no lo tengo aquí anotado. Dice entonces este versículo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cualquier cambio que usted haga por la presencia de Dios va a ser malo. Lo va a cambiar por la mentira. Y digamos que no le digan, venga y digamos aquí mentiras. No es tanto eso. Es que aquí en la tierra, cualquier cosa cualquier cosa que usted cambie por hacer la voluntad de Dios, es mentira, porque ¿qué dice Salomón? Que abajo de la tierra todo es vanidad. El mucho trabajar, la fatiga, el sol, el mucho placer, es vanidad. O yo les quiero preguntar a ustedes, ¿la vida que han vivido sin Dios les ha traído frutos? El apóstol Pablo decía eso en alguna parte. Todo lo que hicimos sin Dios, ¿qué fruto ha traído? Ha traído fruto para muerte, para vergüenza delante de Dios, para estar apenados y para que el diablo nos condene, porque pues eso sí no se pierde el tiempo, ¿no? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben a qué se refiere eso, ¿no? Y estamos plagados en estos tiempos de estas cosas. Si usted va a un centro comercial, si usted va a un parque, si usted va a un cine, si usted va a la universidad, donde sea, vemos estos casos. Y ahora se ven con más regularidad. Ya dijo mi suegra, desde que se pierda la vergüenza, ya se perdió todo. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí confirma más el Señor lo de la homosexualidad, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No vamos a entrar en detalle en estas cosas, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que la gente que hace estas cosas, los que llegan a estos términos, los caracteriza una cosa, y es no tener en cuenta a Dios. De pronto aquí pueda que no tengan en cuenta al pastor, o al siervo, o al que ora, o al que nada, pero a Dios sí lo tenemos que tener en cuenta. El peligro de no tener en cuenta a Dios es llegar a una degradación, llegar a un camino que no tenga retorno. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La vez pasada yo escuchaba una predicación del pastor Antonio y él hablaba de las listas negras de la Biblia, ¿no?
Yo no sé si alguno la escuchó. Y esta es una de las listas negras. Yo lo quiero invitar a usted, mi hermano, a que analice su vida, si alcanza a tener memoria de toda esta lista, aunque la tarea de Dios es que indaguemos en su palabra, ¿no? El que no se acuerde de estas cosas, pues las puede leer en su casa. Si analicemos cada uno de nosotros si hemos estado en estas listas o si todavía estamos en estas listas. Porque lo que quiere invitar Dios es, como siempre, a que reflexionemos sobre nuestras vidas. A que dejemos esta vida y comencemos a caminar según su voluntad. Amén, a caminar en su presencia. Yo tenía una duda hace tiempo y decía eso de esa palabra de caminar en su presencia. ¿Cómo será? ¿Qué será caminar en la presencia de Dios? Entonces el pastor Mauricio quería como que lo expresaba de la siguiente manera. Decía que la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, es como una nube de aceite. Y cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, entra en esa nube y camina en esa nube. Eso es andar en la presencia de Dios, haciendo su voluntad. Y metido en los pensamientos. La Biblia dice que Dios nos concedió tener la mente de Cristo. Entonces, imagine usted, bueno, yo tengo ahorita un celular que tiene 2 SIM-cares. Y eso se asemeja a lo que andamos haciendo a veces nosotros. Cuando usted anda con Dios, anda metido en la SIM-car que tiene minutos, en la que funciona. En la que lo lleva a ejecutar los planes de Dios, la mente de Dios, los pensamientos de Dios. Pero cuando ando en la mía, no tengo parte con Dios. Tengo la misericordia de Dios que me mantiene con vida, pero no estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Amén. No estoy siendo productivo, no estoy siendo fructífero. Y eso lo podemos comprobar nosotros cuando estamos con Dios. Mantenemos pensando en Dios. Pero cuando estamos en la carne, no hacemos nada para Dios. Antes nos metemos más en toda perversidad. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y yo estaba analizando un poco de esta lista, la cantidad de errores que cometemos nosotros fuera de la presencia de Dios. Idolatría, paganismo, fornicación, adulterio. Cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, dice este versículo, este mensaje. Entonces, ¿qué quería mostrar con esto? ¿De dónde venimos nosotros? Como lo que venía contando yo del cordoncito que se enreda. Hay un comienzo, pero vaya y busque ese comienzo debajo de un montón de cordón. No es así. No encuentra uno por dónde. Entonces, ese es el comienzo de nosotros, entender que la vida sin Dios es un fracaso. Nosotros sin Dios somos un grueso de esta lista de pecados de las que habla aquí la palabra. Y si no somos un grueso, los que son más ávidos, como dice la palabra, son más eficaces en pecar, las completan todas. Y lo terrible que me parece este último versículo es que dice aquí la Biblia, que algunos entendieron que el juicio de Dios, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, ellos entendían que esas cosas los iba a hacer morir. Digamos, por dibujarlo un poquito, en el diluvio, ellos sabían que iban a morir. En algún momento, en medio de su desenfreno, en medio del canibalismo, la violencia, la perversión sexual, ellos entendían que había un Dios y que Dios iba a poner bravo y en algún momento los iba a cortar. Pero su deseo los llevaba a pasar por encima de ese temor. Y hoy en día nos damos cuenta que hay gente que no le tiene miedo a la muerte. Hay gente que no le tiene miedo, temor a la muerte. Yo pensaba eso, que iba a decir, bueno, va un muchacho con un cuchillo a robarse un celular. Ese man no pensará que de pronto el tipo al que le roba el celular tiene un arma de fuego y lo puede matar. Es gente temeraria, gente que no le tiene temor a la muerte. Es tanto el punto que miramos, por ejemplo, una nación como México. Es gente que adora la muerte. Es tanto ese cuento que las culturas anteriores indígenas de México les gustaba matar a las personas en sacrificio a sus dioses. Ahí podemos ver la perversión. Y que la gente pierde el temor. Bueno, cuando uno pierde el temor de Dios, no piensa que un día se va a morir.
Pero más bien si uno tiene temor a Dios, piensa que si lo que hace es malo, eso lo va a apartar de Dios. Y a mí eso me impresiona de Jesús cuando el Señor Jesús dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estar separado de Dios. Yo creo que sería por 3 días, por 2 días, o en el momento del castigo más terrible. Y ahora nosotros tenemos que entender que ese castigo fue por nosotros. Amén. Ahorita me quebrantó la canción que mirando que la riqueza de Él es lo que nos hace a nosotros. La riqueza de Dios, que es Jesucristo, es lo que nos hace a nosotros. Amén. Bueno, aquí muestra la Biblia con este capítulo 1. De hecho, el libro de Romanos habla de la caída del hombre, de la separación, de la condenación que tenemos nosotros los hombres, el estado en el que estamos. Y el capítulo 1 habla como de la población en general. El capítulo 2 y 3 nos habla ya del pueblo que Dios escogió, el estado del pueblo que Dios escogió para mostrar la palabra de Dios, para mostrar la gloria de Dios, que son los judíos. Entonces podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 11, que el Señor dice: que Él no hace acepción de personas. Ya nosotros entendemos en este momento que Dios escogió un pueblo, el cual se llama Israel, para manifestar su gloria, para manifestar su orden que Él quiere tener y para manifestar el poder de salvación. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué fue lo que Él hizo? Mostrar su poder sobre Faraón. Y la Biblia dice que Dios para esto escogió a Faraón, para esto lo levantó, para manifestar en él el poder que Él tiene. Entonces, el pueblo de Israel fue testigo y nosotros somos testigos por las lecturas y por la fe de que Dios manifestó su poder, de que por encima de Dios no hay nadie y que dice la Biblia que Él hace las cosas conforme al deseo de su corazón, que cuando Él quiere hacer algo lo hace. En eso tenemos que ser nosotros también edificados, de darnos cuenta que Dios tiene poder y soberanía sobre todo hombre en la tierra, sobre todo gobierno. Yo que día miraba el Señor hablándole a uno, miraba a un señor allí en la panadería, que pues yo por lo regular voy a tomar tinto ahí en el Policarpo con Yuri, y hay un señor que todos los días se para ahí a la puerta, obviamente como su ropa de indigente, y a la hora del desayuno se para ahí, más o menos por ahí hasta las 11 de la mañana, 11:30. Entonces el hombre se para ahí a pedir, y pues claro, la gente le da, yo le he dado varias veces, pero yo no sé, ya sentí en mi corazón no darle, porque un man de esos que no trabaja, y todos los días va y se para allá que la gente le dé. Con esto no estoy promoviendo que endurezca su corazón, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, bueno, el Señor dice en su palabra que el que no trabaje, pues que no coma. Eso es el ejemplo, ¿no? Y si hay muchos muchachos de estos que en todo el día se la pasan durmiendo por ahí en un andén y por la noche se levantan a hacer males, a hacer daños. Entonces uno tiene que tener mucha dirección de Dios para poder darles. Bueno, el cuento es que yo lo veo todos los días ahí. Y ayer o antier que tuve que ir a hacer una vuelta por la otra cuadra, la panadería queda por la cuarta, yo tuve que ir a hacer una vuelta por la tercera, ya como a las 12:30, una lo vi allá en el restaurante y yo, pues este man, ¿qué? O sea, ya completó su desayuno, ahora se viene aquí a completar su almuerzo. Yo decía, pues de pronto no condenándolo, sino más bien Dios dándome el pensamiento. Es una persona que vive por fe a la final. La usa mal, y no trae fruto, digamos, de discípulos ni nada de estas cosas. Es un tipo que se levanta, ni siquiera se bañará ni nada de esas cosas, pero ya sabe que en la panadería está su sustento. Y acaba de desayunar, yo me imagino que todavía era lleno del desayuno y se va para el restaurante a recibir su almuerzo y tal vez su comida. Pero el Señor lo hacía como para confrontarme a mí o más bien para enseñarme. Aún esta gente tiene fe, vean. Todos los días se levanta y así esté sucio y cochino y así la gente lo desprecia y se va para el restaurante y cualquier persona le va a dar su comida. Y a veces nosotros dudamos en eso, que Dios nos puede proveer. ¿A qué me lleva esto? A entender a través de la palabra que Dios es soberano sobre los reyes de la tierra. ¿No dice así la Biblia? Que Dios es quien quita reyes y quien pone reyes. A eso me trae nuevamente la historia de Nabucodonosor. El hombre era el rey del mundo en ese momento, pero Dios lo humilló y él reconoció que Dios era Dios. Después de haber tenido hartas experiencias, de haberse dado cuenta del poder de Dios, pero Dios mira la soberbia y Dios dice, esto no me gusta.
Y aunque usted sea el rey del mundo, yo soy el rey del universo. Y yo fui el que lo creé a usted. Yo estaba leyendo la Biblia hace poco, mis hermanos, y estaba leyendo un poco sobre el jubileo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, de que cada 50 años cada uno volvía a su posesión. Dios les daba el derecho a Sonia de que si había vendido su casa, cuando llegaba el año 50, ella podía comprar su casa nuevamente. O sea, que si yo se la compraba, no tenía derecho eternamente para esa casa, sino que usted tenía el derecho de recuperarla. Y entonces el Señor decía, esto lo hago para que la gente no se enriquezca ni se adueñe de las cosas, porque mías son todas las cosas. Se perdonaban las deudas. Exacto. Dejaban libres a los esclavos. Y él decía, para que no haya pobres en mi pueblo, en su pueblo Israel. Él permitía esas cosas. Pero lo que me sorprendió fue cuando el Señor dice ahí, para que la gente no se adueñe de las cosas, porque mías son todas las cosas. A mí me pertenecen todos. Uy, santo Dios, de verdad, uno a veces se vuelve engreído y cree que porque tiene de pronto intelectualidad, o porque tiene plata, o porque tiene cosas, uno se cree que sabe mucho y manda mucho. Ahí es cuando le quita uno el dominio a Dios sobre su vida y comienza a cavar esas cisternas, a crear una vida paralela a Dios, una vida separada de Dios. Y ya podemos ver nosotros en la perversidad que caen algunas personas de llegar a decir que ellos son Dios, atreverse a llamarse emperadores, a creerse a tener dominio sobre la vida de los demás. Estas cosas nos muestra Dios a través de su palabra para mostrar que todos somos malos. El pobre, el rico, el judío, el griego, el gentil. Eso es lo que está demostrando Dios. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? La Biblia habla de la Pascua, ¿no? Cuando ofrecían la Pascua. El Señor les decía que la comieran con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y se habla de estas hierbas amargas que es para acordarse en que ellos fueron esclavos en Egipto. El Señor recuerda eso permanentemente en su palabra, de a dónde nos sacó Él, cuál era la condición en la que estábamos. No me acuerdo si es en Jeremías que Dios habla de que Él rescató a una bebé que habían tirado a un lado del camino, llena de sangre. Él tiene que acordarnos a nosotros cuál es nuestra condición, cuál fue nuestra condición cuando Él nos llamó. Exacto, y eso hace que nosotros haya humildad. Amén. Claro, que llegue uno, esté en algún lado y llega a saludarle a uno de esos amigos que no saben que uno es cristiano y que lo traten a uno como lo trataban en ese tiempo, a hacer grosero. Hola, ponemos los pitos. Eso avergüenza, pero también nos hace pensar que así era yo cuando estaba sin Dios. Esa es como la reflexión de esta parte, ¿no? De lo que nos quiere hablar el Señor. Dice aquí la Biblia que no hay acepción de personas. Aunque Dios hubiera llamado a los judíos, la ley también es para ellos. Amén. Dice aquí no hay acepción de personas. Ahora, aquí en el primer capítulo habla del juicio de Dios. Esto ya lo hemos hablado antes también. Una de las partes del evangelio, de la predicación del evangelio que a veces se saca de contexto, es que hay un juicio. Va a haber un momento de la verdad, como dicen por ahí el dicho popular. Va a haber un juicio donde tenemos que ir a darle cuentas a Dios. La Biblia nos habla de que para el hombre está constituido morir una vez y después de esto el juicio. Va a haber un juicio, va a haber un juicio. Y por más de que nosotros tratemos de dilatarlo, ese momento va a llegar. Lo que yo me preguntaba que hay hombres aquí de 150 años, de 170 años, como lo hubo en la antigüedad, y aún esos hombres, 960, 970 años, tuvieron que morir. La palabra de Dios dice que antes de Moisés gobernó la muerte. Entonces nosotros podemos ver que hay un fin para la vida de nosotros. Y la Biblia nos dice que después de ese fin viene un juicio. Entonces dice, el juicio de Dios es para todo aquel que hace lo malo, tanto judíos como gentiles. En los tres capítulos primeros de Romanos,
judíos y gentiles, Dios nos encierra en que somos culpables, somos deudores a Él, somos pecadores. No hay acepción para ninguno. Yo meditaba en esto y me traía a la mente Dios, de que a unos hombres de Dios pecaron. Hablábamos de Moisés, hablábamos de David. Una excepción buenísima fue la de Enoc, que caminó con Dios y Dios le llevó. Elías. Pero Elías, por ejemplo, habla la Biblia de que él tiene que venir como un testigo, ¿no? Y morir también. Bueno, mirando estas cosas, aún los hombres de Dios cometieron errores. ¿Por qué? Porque el único sin pecado y sin defecto es nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Entonces, más adelante habla Romanos de que todos, sin excepción alguna, pecamos. La Biblia dice que no había quien hiciera lo bueno. No hay ninguno justo. Eso está en Romanos 3:10, si quieren acompañarme. Por si de pronto en algún momento nos hemos sentido buenos. Yo no sé quién vio un videito de un muñequito que publicaron ahí, que se llamaba Don Bueno. Alguno lo vio porque eso lo subieron a la página de la iglesia. Don Bueno decía que él era bueno porque no le hacía daño a nadie. Pero la Biblia nos encierra en una cantidad de cosas que quebranta al hombre cuando se separa de Dios. Entonces, la invitación que yo les hice ahorita era que reflexionáramos si en esa lista estamos nosotros. En esa lista de hombres detractores, aborrecedores de los padres. Porque yo digo, si en esa lista estamos nosotros, este tiempo que estamos aprovechando es bueno, porque Dios quiere sacarnos de esa lista. Amén. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces dice aquí en Romanos 3:20, dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está hablando de los judíos, ¿no? A los cuales les fue encargada la ley, encomendada la ley. Él dice que esas obras que ellos hacían no eran suficientes para justificarse delante de Dios. No era suficiente. Porque de todos modos ninguno la podía cumplir. Pero hubo uno que sí la pudo cumplir. ¿Y quién dice ustedes que es ese uno? Jesucristo fue el único que la pudo cumplir. Ahora, aquí nos está hablando de una ley. De un juicio. Amén. Cuando la Biblia habla aquí de la ley, se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés. Los fariseos llamaban la ley de Moisés, no era de Moisés, era la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo caminara por esa ley, para que pudiera acercarse a Dios. Pero la Biblia me dice a mí que esa ley era débil por causa de la carne. Ya que quiero que miremos esto también. Bueno, aquí dice que la ley trae conocimiento del pecado. Esto está en Romanos 7, pero es que no me quería adelantar. Pero sí, miremoslo, Romanos 7:15. Dice, ¿qué diremos pues? Está preguntando. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando nosotros vivíamos sin Dios, no teníamos ley que nos dijera, venga, no tome hasta las 5 de la mañana, que eso es perjudicial para su salud. Porque usted bajo los efectos del alcohol puede coger un carro y atropellar a cualquier cantidad de personas. Y además porque eso no le agrada a Dios. O sea, el pecado trae una cantidad de frutos desastrosos. Cuando yo analizo mi vida un poco y cuando yo estaba en esa edad de tomar, para mí no había ley. Ay, ¿eso yo qué? Para dormir puedo dormir por la tarde. ¿Por qué no puedo trasnochar y tomar hasta las 3, 4, 5 de la mañana? Y aparte de eso, otra cantidad de cosas que cuando uno las hacía, para uno estaban bien. No estaba uno molestando a los demás. Y si los molestaba, pues de malas, porque esa es mi vida. Yo quiero vivirla así. Eso era cuando uno no conocía la ley de Dios. Pero Dios introdujo esa ley para que la gente
conociera que había pecado. Dice aquí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo quiero que miremos un poquito el significado de la ley, de la palabra ley. Dice aquí en un diccionario de los que uno encuentra en Google, dice, una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio, dictada por una autoridad competente en un territorio. Yo analizaba un poquito esta autoridad competente y analizaba un poco de lo que le sucede a uno como papá a veces, que uno intenta educar a sus hijos, pero uno no tiene la autoridad porque a veces lo que uno los manda a hacer a ellos, uno no lo hace. Entonces por eso, cuando hay que barrer acá, pues uno tiene que dar el ejemplo. Cuando hay que lavar los platos, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Cuando hay que tender la cama, pues da uno el ejemplo. Cuando usted tiene palabra, pues la cumple y sus hijos van a decir, uy, sí, claro, donde yo no haga eso, mi papá me pega porque el hombre cumple lo que dice. Esa es una ley. ¿Y cuál es nuestra ley? Jesucristo, que fue el que cumplió la ley. Él tiene la autoridad. La Biblia dice que el Señor enseñaba como el que tiene autoridad y no como los fariseos. Por eso ellos también estaban sujetos bajo pecado, dice la Biblia. Dios nos encerró a todos bajo pecado para mostrarnos a todos la gracia a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la autoridad competente para nosotros? Jesucristo, que fue el que cumplió la ley a cabalidad. El Señor Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Amén. Dice entonces, tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objeto de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Dice aquí, tiene como fin permitir o prohibir. ¿Cuántas cosas de la ley, según la ley de Moisés, prohibía Dios? Ahora, bueno, prohibía muchas. El pecado es prohibido delante de Dios porque nos separa de Dios, pero nos permitía muchas. Yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, a Alex. ¿Qué nos permitía la ley de Moisés? Los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿qué nos permitía? Porque a veces enfocamos la ley en que solo prohíbe cosas, solo prohíbe cosas. Como cuando uno se acerca a una persona y le dice, venga, Cristo lo ama, créale a Dios. Ay, no, porque a Dios no le gusta que yo baile. Ay, no, porque a Dios no le gusta que yo coma rellena. Y mucha gente ve en Dios como una prohibición, como una vida frustrada. Ah, es que los cristianos son aburridos porque no bailan, no toman, no celebran, no hacen. A veces tomamos ese concepto de las leyes de Dios y nos olvidamos de los favores que la ley trae. Pues una de las cosas buenas que tiene la ley es que yo veo que uno de los principios de la ley es el de velar por los derechos de cada uno, ¿no? Ese es uno muy bueno. Entonces, uno entiende que los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro. Entonces, la ley es una herramienta muy eficaz para poder vivir en comunidad. Eso lo dice este concepto, ¿no? Para vivir en convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Y con Dios. Exacto. Pero eso nos hace conocer a Dios. La ley hace que nos muestre a nosotros que tenemos pecado. Pero una de las cosas que hacía Dios por medio de la ley era decirle a Moisés, bueno, el que pecare va a ir a llevar un cordero o un carnero o un cabrito y va a cumplir estas normas para poder acercarse, recibir lo que es de Dios. Entonces la ley, dice el apóstol aquí, la ley es mala de ninguna manera, porque yo no conocí que era pecador, yo no conocí que estaba lejos de Dios si no fuera por la ley. Cuando usted estaba lejos de Dios, cuando estaba uno en la parranda, cuando estaba uno en el adulterio y la fornicación, ¿quién nos hizo entender que estábamos fuera de Dios y que había un juicio sobre nosotros? Los mandamientos de Dios, la ley. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Ellos querían hacerla como las cosas que se veían, pero adentro de su corazón había maldad porque no estaban cerca de Dios. ¿Qué le dice el Señor a los fariseos? Ustedes ponen cargas pesadas sobre mi pueblo, pero ni siquiera las quieren tocar con un dedo. Entonces entendemos que también estaban bajo el pecado. Dice aquí, son de carácter
seracitivo. Esto significa que en caso de que no sean cumplidas en caso de que no sean cumplidas las leyes, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Vamos a lo físico, ¿no? Lo que hablábamos de infringir la ley, de evadir impuestos. ¿Qué le pasa a la gente que encuentran evadiendo impuestos? Tome su multa, le pueden cerrar el negocio. A la gente que falsifica medicamentos o cualquier otra cosa, que le puede caer las leyes, las normativas y traerle multas y sanciones. Hablábamos de los servicios públicos. Todas estas leyes tienen como finalidad enderezar la vida de una persona. Pero cuando uno las quebranta, pues uno es el perjudicado, porque siempre va a venir una autoridad que regula que la ley se cumpla, y si usted no la cumple, pues va a tener sanciones, va a tener multas. Dice, por eso muchas veces los individuos deben someterse a las leyes, póngale cuidado a este pedacito, los individuos deben someterse a las leyes a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Uno se pone a examinar toda esta lista de pecados que dice Romanos al principio. Son gente que no estuvieron de acuerdo con Dios, no estuvieron de acuerdo con sus leyes. Y pues dice el Señor ahí, que ellos entendían que eso los conducía a la muerte, pero seguían haciendo las cosas. Ahora entendemos acá que hay gente que no le gustan las leyes de Dios, pero es que no hay otra cosa sino someterlas. Si usted quiere tener un buen fin, es someterse a las leyes de Dios. Amén. Entonces, eso quiere decir una ley, una serie de estatutos para que la gente viva adecuadamente y haya una convivencia sana. Yo les digo una cosa, bueno, Dios establece sus leyes aquí en la tierra, pero esas leyes nos llevan al cielo si las cumplimos. Aquí en la tierra dice el Señor que no vino a traer paz sino espada, pero Dios promete que arriba en el cielo va a haber una armonía, una convivencia. Además la Biblia nos dice que todo aquel que cree en Jesucristo debe andar como buscando las cosas celestiales. Esto aquí tiene un fin, aquí no nos podemos aferrar, pero vamos a tener un fin celestial. Eso es lo que tenemos que andar pensando. Dice aquí entonces que en Romanos 7, 15, 24. Romanos 7, 15, porque bueno, esta es otra cosa que nos sujeta. Ya vemos que judíos y gentiles, todos estaban bajo pecado, todos estábamos encerrados bajo pecado. Eso fue lo que Dios vino a buscar. Ahora, después de creer en Jesucristo, viene un combate en nuestra carne. Ese es como el nudo nuestro, el nudo que hay que resolver. Después de que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, cuando nosotros creemos en Jesucristo, entramos a tomar un nuevo camino. Pero eso es una de las cosas que a veces ignoramos nosotros. El hecho de venir a sentarnos acá y escuchar una palabra de Dios, el hecho de cantar alabanzas y todas estas cosas, no hace que nosotros estemos en plenitud con Dios. Quiero que le pongan cuidado a esto que dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Estamos hablando ahorita de los pecados que uno ejecuta estando separado de Dios. Y es una lista terrible, si uno los estudia a profundidad, ahí en Romanos 1, es una lista desastrosa. Yo le decía a Yuri, que día hablando de pronto de las cosas que uno ya no hace, que hacía antes, y se siente uno avergonzado delante de Dios. Qué bonito le puede ver uno fumarse un cigarrillo, destruir sus pulmones, quedar oliendo a feo, porque yo lo hacía un poco tiempo antes de conocer a Yuri. Pues ya lo estaba dejando, pero como gradualmente, porque fue una lucha desastrosa, una lucha terrible, que solo Dios me sacó del tabaquismo. Entonces, pensar en que uno se fumaba un cigarrillo y después de eso llegaba a darle un beso a ella. Yo me decía, pues claro, ya uno que está al otro lado entiende. Cuando le toca a uno subirse a un bus que se sube una persona que había fumado un cigarrillo, eso en esa área. Ahora imagínense otras cosas, cómo lo puede ver Dios a uno haciendo otras cosas terribles.
que ya bajamos a dejar el carro con el pastor allí en el Restrepo, al pie de las discotecas, que hay un parqueadero cerrado, y nos subimos, y ahí al pie de las discotecas hay residencias. Entonces él decía, yo no entiendo cómo uno se podía sentir bien saliendo a las 7, 8 de la mañana todo espelucado, con una mujer que nada que ver, enguayabado. ¿Qué de bueno puede traer esas cosas? Son cosas que dice la Biblia, cosas que hacíamos en otro tiempo, pero ahora nos avergüenzan. Como hermanos, yo sé que a muchos nos ha pasado llegar a la iglesia después de haber pecado entre semana. ¿Cómo se siente uno avergonzado delante de Dios? Le cuesta humillarse y pedirle perdón a Dios. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros no tengamos. O sea, es lo que hay, pero Dios no quiere que sigamos en estas cosas, sino que cambiemos. La Biblia aquí en un estudio lo muestra como los muros que nos separan de Dios. Muros de separación. Ya nos hemos dado cuenta que como el pecado innato, lo que nace con nosotros, nos separaba de Dios, que es lo que hemos recibido de nuestras generaciones antepasadas. Y la Biblia habla de que por un hombre todos pecaron, por Adán. Entonces ahí tenemos el bulto detrás. Y eso nos separaba de Dios. Ahora hay que mirar ya lo que nosotros le añadimos, lo que está en nosotros, el pecado que mora en mí, dice este título. Dice, y si lo que no quiero, ¿a quién le gusta pecar contra Dios? ¿A quién le gusta estar separado de Dios? Les pregunto a ustedes, los que están acá, a los que ven allá también después, ¿a quién le gusta ofender a Dios? Habrá gente que sí le gusta, pero yo digo que esa gente, como son satanistas, como son toda esta cantidad de gente de las tinieblas, de la oscuridad, cuando tengan un momento de revelación se van a arrepentir de haberlo hecho, porque lo que hacen lo hacen sin entendimiento. Y eso me razona con la palabra del Señor Jesús cuando estaba en la cruz de Calvario, que aún los que lo estaban matando, dice la palabra que el Señor oró por ellos y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno peca no sabe lo que está haciendo, no tiene la dimensión de pensar que se está separando de Dios y que en cualquier momento puede venir la muerte y perderse eternamente. Entonces, la gente que aborrece a Dios no sabe lo que está haciendo, no lo sabe. Entonces, yo hago la pregunta, dice aquí, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿A quién le gusta pecar contra Dios? ¿A quién se siente bien ofendiendo a Dios y sabiendo que después va a tener una vida miserable? A veces no hacemos las cosas con el temor de Dios, pensando que realmente esto es no solamente ofensivo para Dios, sino supremamente perjudicial para nuestra vida, para nuestra alma. ¿Cómo le pedimos a Dios que nos bendiga y nos vaya bien cuando estamos ofendiéndolo a Él, cuando estamos pecando contra Él? Es algo irrazonable, ¿no? Y eso se refleja mucho en la humanidad de uno cuando uno va y coge a su viejita a golpes, a gritos, a insultos. Y después quiere que ella venga y lo atienda a uno aquí y que le haga almuerzo. Es como en lo natural, ¿no? Pensar que la que nos dio la vida, entonces la vamos a coger a golpes y a pellizcos y a insultos. Ese es el reflejo natural, ¿no? Entonces dice aquí que cuando uno hace lo que no quiere, aprueba que la ley es buena. ¿Cómo no va a ser buena si fue lo establecido por Dios? Para que cumpliendo esa ley tengamos armonía entre nosotros y estemos cerca de Dios. Hay que mirarla de esa manera. Aunque totalmente no nos justifica, y eso es el peligro. Delante de Dios no nos justifica. La Biblia dice que las obras de la ley no justifican a nadie. Y aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia, pero también le estaba hablando a los fariseos. Otra cosa que, pues, como usted hizo una pregunta, otra cosa que recuerdo de la ley no tiene la capacidad de hacernos vivir en el Espíritu. La ley no puede para eso. Dice también por ahí en Hebreos que la ley no santifica. No significa, pero la ley fue diseñada por Dios para refrenar la carne, para que los israelitas no fueran igual que las otras naciones. Amén, sí, así es. Dice entonces, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, ya no es usted como persona que quiere quebrantar la ley de Dios, sino es el pecado que domina nuestro cuerpo. Dice Pablo, imagínense que esto lo habla un apóstol, ¿no?
Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Esto resulta a veces como difícil de comprenderlo, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es natural, ¿no? Yo he reflexionado un poco sobre esto. Más adelante dice el apóstol Pablo que el hombre interior se deleita en las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que nos lleva a pecar? El pecado que mora en nuestro cuerpo. El deseo que tiene la carne de satisfacer sus caprichos, sus concupiscencias. Todo lo que está apartado de Dios. Es por eso necesario cuando el Señor dice que es necesario vivir por el Espíritu y no por la carne. Entonces, cualquiera de ustedes no se ha tenido esa sensación de que su espíritu, su alma, cuando está en la presencia de Dios, quiere hacer lo bueno. De hecho, también a veces cuando uno está a punto de pecar, el alma le dice a uno, el espíritu le habla a uno y le dice, no lo haga. Algo en su interior le está diciendo, no peque contra Dios. Pero la carne es la que ejecuta el pecado. Y esto me lleva a mí a entender un poco la palabra cuando nos damos cuenta que el Señor murió por muchas cosas, ¿no? La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la ley acarrea la justicia de Dios, ¿no? Es justo que guardando usted los mandamientos de Dios, tenga comunión con Dios y tenga bendición. Cuando dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, todo lo que Dios nos da es bueno. Es vida eterna, dice Dios. Entonces, ¿cuál fue la causa de Jesucristo? Morir por nuestros pecados. Y sobre Él cayó la ley de Dios. En algunas partes dice que en algunas predicaciones he escuchado que Dios ejecutó la justicia de Él, que era para nosotros, sobre Jesucristo. Y eso lo afirma la Biblia cuando dice que la paga de nuestros pecados fue sobre Él. La justicia de Dios cayó sobre Jesucristo por causa de nosotros. Entonces, la ley la ejecutó Dios en Jesucristo, no porque Él fuera pecador, sino por el pecado de nosotros. Amén. Entonces, era necesario que el cuerpo de pecado, fuera destruido en la cruz. Ahora lo que Dios muestra es que el pecado que mora en nosotros, todo aquello que nos conlleva a separarnos de Dios, a hacer mal, a pecar, es necesario que también sea crucificado. Pero eso no quiere decir, hermanos, que se vaya usted para allí, para la loma detrás de la casa de nosotros, que hay una cruz, y lo clavemos con clavos y lo azotemos. No es necesario, porque eso ya lo hizo Jesús. Eso ya lo hizo Jesús por nosotros. Jesús fue el que pagó. Sobre Jesús fue toda esta ley que castiga el pecado. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que todavía mora el pecado en nuestro cuerpo mortal. Usted con su corazón quisiera estar aquí alabando a Dios y adorándolo, y quisiera conocerlo más, pero su carne lo lleva a desobedecer. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesús decía, que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el Señor revelaba a mí en estos días eso: cuando usted no carga la cruz, no está matando su carne. Le está permitiendo a su carne que tome fuerza, que tome poder, que sea desobediente. Y yo le digo, hermano, cuando usted peca una vez, su corazón se endurece, eso lo dice la Biblia. El corazón es endurecido por causa del pecado. Y si usted no va inmediatamente a Dios, su corazón se sigue endureciendo. Y se sigue endureciendo. Yo lo vi reflejado que día en una casa que estaba, en una casa no, que pasé por la Boyacá y vi todo eso que era lo de Bavaria. Cómo eso estaba tan lleno de pasto, sus puertas oxidadas, eso está abandonado. Así es el corazón de uno cuando usted peca y no vuelve a la presencia de Dios.
Se llena de matizales, se llena de ratas, se llena de pájaros, se llena de animales muertos, se oxida, así como esa edificación que estaba allá. Así comienza a formarse la vida de uno separada de Dios. Eso es lo que pasa cuando uno deja de cargar la cruz. Y muchos vemos la cruz como algo terrible, y sí es algo terrible, realmente. Cargar la cruz y morir en ella es duro para la carne, pero es necesario para vivir en el Espíritu. Yo quiero decirles, hermano, que cuando usted está desocupado y no está pensando en Dios, viene la carne a comenzar a manifestarse, a obedecerle al diablo. ¿Qué tal un poquito un poquito del desafío mirando a las mujeres desnudas? ¿Qué tal un poquito de droga? ¿Qué tal un poquito de alcohol? ¿Qué tal un poquito de chatear y de chatear con las amigas del pasado? ¿Qué tal un poquito de eso? Hágale caso a ver dónde va a parar usted. Hágale caso a esas cosas. Pero cuando usted se carga la cruz, entiende que usted tiene una responsabilidad. Y usted tiene el peso del Señor ahí encima que no lo deja salirse de sus propósitos. No le deja salirse de pensar en Dios. Muchos nos hemos encargado de ver la cruz como algo feo, como algo que queremos evitar. Y yo les digo, hermanos, es necesario. El Señor lo dijo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si usted quiere seguir con la carne viva, les quiero contar que no podemos agradar a Dios. La Biblia dice aquí más adelante que la carne no puede agradar a Dios, no se puede someter a las cosas de Dios. Para eso era la cruz, para que Cristo muriera en la cruz. Por nosotros. Ahora yo lo que les decía ahorita, no es necesario que nos crucifiquen así de esa manera violenta. Lo que quiere decir el Señor es que, cargando la cruz, es que todos los días entendamos que la carne debe morir. La carne debe morir a los deseos, porque la carne no se somete a las cosas de Dios, ni tampoco puede, dice la Biblia. Amén. Entonces, hasta este punto el hombre de Dios ya tiene que haber recibido a Jesús. Ya tiene que haber aceptado a Jesús. El error que cometieron los fariseos fue no aceptar a Jesús como su Salvador. Y la Biblia dice aquí que la ley no justifica a nadie. Pero el que nos justifica es Jesucristo, ¿no? Una de las cosas que yo quería aclarar aquí, que es algo muy colombiano, y hay un proverbio, un dicho que dice la gente es, echa la ley, echa la trampa. Por eso la carne no puede someterse a la ley de Dios. Porque la carne hace que se avive el pecado, lo dice la Biblia, ¿no? Que el pecado tomando ocasión de la ley produjo el mito de la codicia. Entonces cuando Dios dice, no robarás, comienza la mano como a estirarse por allá. Se comienza a potencializar el deseo de pecar, de ir en contra de las cosas de Dios. ¿Qué hace un niño pequeño cuando uno le dice no? Él dice que sí. Cuando le dice no meta la llave en el tomacorriente, pues el chino la metió porque le dio curiosidad. La desobediencia innata que estaba ahí quería desobedecer a la ley. Y fue y metió la llave y pues se electrocutó. Por eso muchos son crespos. Por eso nos pasa esas cosas. Porque no entendemos para qué son las leyes de Dios. Es para enderezarnos. No entendemos para qué es la cruz. La cruz es para llevarnos a Dios. Para matar esta carne pecaminosa. Para acercarnos a Dios. Para eso es la cruz. Yo creo que en la iglesia la gran mayoría le ha huido a la cruz. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso. Mientras usted no cargue su cruz, va a seguir siendo ese montón de cordón desordenado, lleno de defectos, lleno de debilidades, llenos de pecados. La cruz es, decía una vez un hombre, la cruz es el vehículo que nos lleva a Dios. Pero ese vehículo tenemos que tener en cuenta que es para someter la carne. Y yo lo veía aquel día como tal vez como un maratonista de estos que hay una carrera que creo que se llama triatlón, que es de hacer muchos ejercicios en esa prueba. Y había un hombre en ese video que tenía un hijo con sus discapacidades, y el hijo tenía que andar como en una carriolita, ¿no? Como un triciclo. Y el hombre quería hacer su triatlón, y el hijo quería participar, pero él tenía sus discapacidades. Entonces el hombre lo llevó por todo eso. Es un video bien conmovedor.
El hombre lo llevó, lo llevaba trotando ahí en su triciclo, el papá detrás, yo creo que varios lo han visto. Y él nadó con el muchacho, lo alzó y corra, un señor como don Ramiro, así todo fortachón. Y el hombre, aunque llegó de últimas, le dio el deseo a su hijo de participar en eso. Pero yo digo, si ese señor después de esa carrera, él compite solo, les gana, porque llevando a su hijo se fortalecía, se exigía. Algo así es lo que Dios quiere con nosotros. Cargando la cruz, Dios quiere que nosotros comprendamos que cuando nosotros nos exigimos y estamos ocupados en las cosas de Dios cargando su cruz, no tenemos espacio para el pecado, no tenemos espacio para la carne. Imagínense ustedes si el Señor no hubiera cargado la cruz, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Y hay una imagen que me acuerdo ahorita y de verdad que eso le quebranta a uno el corazón. Cuando el Señor Jesús se cayó con la cruz y vino el otro hombre y le ayudó a cargar la cruz. El Señor se levantó, o sea, el propósito de él fue, en algunas predicaciones se dice que fue algo sobrenatural, porque la golpiza que él recibió, si la hubiéramos recibido cualquiera de nosotros, ya no hubiéramos llegado ni a la puerta de Jerusalén. Y él cargó la cruz y hizo todo sobrenaturalmente por amor a nosotros. Ahora, yo le digo, el que le huye a la cruz, le huye a la disciplina, a la formación de Dios. El que le huye a vivir una vida para Dios, ¿cómo le va a dar a Dios? ¿Cómo le va a dar algo de satisfacción a Dios? Y yo meditaba en eso, hermano, cada vez que uno no carga la cruz de Cristo, peca. No por no cargarla, aunque eso también es un pecado grave, sino porque si usted no está ocupado en las cosas de Dios, hermano, cualquier cosa lo puede hacer caer. Cualquier pensamiento, cualquier conversación en la que uno entre con otras personas, lo hace caer, si usted no está meditando en las cosas de Dios. Amén. Ahora, dice aquí la Biblia, en Romanos 5, porque hemos hablado mucho de las cosas malas, ¿no? Y esta lista, esta cosa tan grave me parece a mí en Romanos 7, para que usted lo estudie en su casa, es algo que nos pasa a todos, hermano, es un combate que tenemos todos los días a diario. Nosotros aquí, escuchando la palabra de Dios, entendemos que haciendo la voluntad de Dios tenemos favor con Él. Y estamos en la presencia de Dios y Dios nos sustenta y nos quita la tristeza. Pero tenemos una lucha que enfrentar. Cuando usted se vaya para su casa va a tener esa lucha, hermano. Cuando salga de aquí va a tener esa lucha. La pelea con su carne. Porque el hecho de que ustedes están aquí demuestra que ustedes quieren algo de Dios. O si los trajeron amarrados, pues yo no sé, pero aquí están. También es la voluntad de Dios que ustedes estén acá. Pero dice aquí la Biblia, el querer hacer el bien está aquí adentro, aquí en el corazón, en el alma, en el espíritu está el querer hacer el bien, porque el espíritu es de Dios. Pero el hacerlo no, porque usted lo que quiere ejecutar con su carne es lo que lo satisfaga a usted, lo que le saque a usted placer. Quiero que miremos aquí. Esa es la condición del hombre, es una condición miserable. Mire lo que dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto era una cosa que habla el Señor en los Salmos. Lo habla David, pero son las palabras del Señor Jesús. Dice, en tu ley está mi delicia. Imagínese usted deleitarse en no satisfacer su carne, sino en cumplir la palabra de Dios. Eso es Jesús el que dice esas cosas. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo se siente usted cuando está lejos de Dios? Cuando viene a un culto y usted se sienta ahí, Dios está ministrando, pero Dios no quiere ministrarlo a usted, sino a las otras personas, porque usted no está bien con Dios. ¿Cómo se siente uno? De decir, uy, Dios tan especial que es con esa persona y a mí ni me miró, a mí ni me tuvo en cuenta.
Es una vida miserable, no poder usted disfrutar la presencia de Dios. ¿Cuántos se disfrutaron la adoración hoy? Amén. Imagínense, le ha pasado a uno. Cuando llega uno a la iglesia, había toda esa gente allá conectada con Dios y uno no puede. Cuando uno no puede hacer la voluntad de Dios, hay frustración en el alma de uno. Pero esa frustración, cuando uno no la somete a Dios, hace que el cuerpo busque la excusa para esa frustración volverla más pecado y más rebelión contra Dios. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quiero que miremos el capítulo 8. Dice en el último versículo del capítulo 7 que Pablo da gracias a Dios porque él comprende que por medio de Jesucristo, la ley que nos condenaba a nosotros nos hace libres por medio de Jesucristo. Porque él recibió el castigo de la violación de la ley, lo recibió Jesucristo. Dice entonces aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted está en Cristo, hermano, si usted está reconciliado con Jesús, con Dios, dice la Biblia que aquí no hay condenación. Pero ahora tenemos que revisar nuestra forma de caminar. Dice, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que hace la carne? Pecar contra Dios. Dice, porque la ley del Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, aquí está hablando de la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley nadie la podía cumplir porque había pecado, ¿no? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor Jesús fue el único que pudo cumplir la ley, estando en la condición de hombre como lo estamos nosotros. Él fue el único que pudo cumplir a cabalidad la ley y condenó al pecado. La ley condenaba al pecado, pero el pecado tomaba ocasión, lo que hablábamos ahorita, que decimos los colombianos, echa la ley, echa la trampa. El pecado que había en nosotros ideaba cómo pecar, cómo hacer lo malo por encima de la ley. Dice, porque la justicia de la ley se cumple, porque la justicia de la ley se cumpliese, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que debilita el pecado en nosotros, andar en el Espíritu. Pero la justicia, lo que nos justifica a nosotros delante de Dios es Jesús. Después de que usted acepta a Jesús, es justificado del pecado. O sea, lo que la ley decía que era muerte para nosotros por causa del pecado, se ejecutó en Jesucristo. La paga del pecado fue ejecutada en Jesucristo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que si nosotros estamos en Jesús no hay condenación para nosotros. Pero estar en Jesús es dejar de andar pecando, dejar de andar en la carne. La carne es la que peca. Si usted le da satisfacción a la carne, está en contra de Dios. Pero si usted anda verdaderamente en Jesús, anda haciendo las cosas del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Lo que veníamos hablando ahorita. Si usted está en Cristo, meditando en Cristo, cargando la cruz de Cristo, no le da espacio al pecado. O sea, ¿qué está haciendo? No está andando en el pecado, que es la carne, sino en el Espíritu. Está ocupado en las cosas de Dios. Por ahí más adelante habla de los frutos del Espíritu. ¿Cómo revisar si usted está en Cristo? Por lo que anda pensando, por lo que anda hablando, por lo que anda deseando. Y lo que hablaba el pastor Antonio, hay listas negras que le dicen a usted en qué está. Pero también hay listas de parte de Dios que le dicen si las obras que usted está haciendo están de acuerdo al Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, alegría, bondad, fe, benignidad. Esas son las cosas que hace una persona que anda ocupada con la cruz de Cristo, pensando en el bienestar de los demás, pensando en la bendición de los demás, pensando en orar por los demás, predicarle el evangelio a los demás para que se conviertan, orando por su problema, orando por su necesidad. Y eso nos conduce a vivir una vida en el Espíritu. Pero si usted no carga la cruz, le va a dar a todo el tiempo, le va a dar felicidad a la carne, le va a dar parque de diversiones a la carne. Si usted le da miedo subirse a la cruz. Hermano, yo le digo, pueden pasar los años,
pero eso va a llegar el momento de dar cuentas. Porque yo les digo una cosa a ustedes, de pronto no estoy tan viejo, pero yo fui joven y a esta hora, a esta altura de la vida me doy cuenta de que todo lo que uno hizo por darle placer a la carne, por andar una vida, a mi parecer, hasta este punto no tiene ningún fruto. De hecho, decepciones, muchas decepciones. Mucho dinero el que gasté en tomatas, en darle de comer a los demás, en satisfacer los deseos de la carne. No tiene ningún fruto ahorita. Lo que veníamos hablando son vergüenza. Pero si usted se ocupa en las cosas de Dios, hay una promesa en esto, ¿no? Dice que si usted medita en la palabra de Dios, Dios va a tener su vida en completa paz. Le va a traer paz. Entonces, vino la deuda, vino el problema, vino la enfermedad. Si usted medita en las cosas de Dios, Dios le va a traer paz. Y esa paz, dice el Señor, que no la da como el mundo la da. La paz que el mundo da tal vez sea momentánea, pero después fracasa. Uno de los ejemplos aquí en nuestro país es ese tratado de paz. Mientras el hombre recibió el premio allá del Nobel y ya se le olvidó todo el cuento. Pero dejó aquí esto un sancocho que ahorita que venga el próximo presidente, vamos a ver qué fue lo que nos dejaron ahí tirado. El problema tan terrible. Pero el Señor dice que Él no da la paz como el mundo le da. La paz de Él es superior a lo terrenal, amén. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí estamos, los que somos de Cristo pensamos en las cosas espirituales. Entonces, si usted piensa en el Espíritu y no en la carne, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la obra que usted va a hacer pensando en el Espíritu? Lo que es de Dios, lo bueno. Pero si usted anda pensando en las cosas de la carne, con esto no me refiero a la chuleta o al churrasco asado término medio, no me refiero a eso. Si usted anda pensando en satisfacer su carne, no va a tener nada con Dios. Pero si anda pensando en el Espíritu, va a hacer lo que es de Dios, amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Oiga este. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que su carne desea no se puede sujetar a lo de Dios. No puede. Y no solo que no pueda, tampoco quiere. Hay rebeldía en la carne. Hay rebeldía, lo que estamos hablando ahorita. El Señor estableció sus leyes y sus derechos. Pero la carne se rebeló contra eso y dijo, no, yo quiero pecar. Yo quiero dioses ajenos, en el caso de Israel. Dios que le dijo, no va a adorar dioses ajenos. Y ellos se empeñaron en quemar a sus hijos a los demonios. Se empeñaron en adorar estatuas. Ese es el pecado que se empeña en no hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que morir en nosotros. Y es a través de Jesucristo. Amén. Dios me ponía a hacer un ejercicio esta semana y créanme que me dio miedo. Porque el ejercicio era pararme en el espejo y mirarme a los ojos. Y decirme yo a mí mismo, Jesucristo te ama. Nunca lo había hecho. Cuando yo me decía eso, veía que mi cara se desenfurecía. O sea, Dios me estaba mostrando como yo era, como es mi carne. Rebelde, llena de ira. Hubo un momento donde me dio miedo y no lo seguía haciendo. Porque comenzó como a manifestarse lo que es la carne, hermano. Lo que es uno como una persona carnal. El dominio que tiene la carne sobre el alma. Y el ejercicio era ese, decirme yo al alma mía, Jesucristo te ama. Y eso hizo que hubiera una manifestación de la carne terrible. Hasta que me tocó irme del espejo. Y la gente dirá, bueno, este cuento está loco, este muchacho es cobarde, ¿o qué pasa? Es la manifestación de la carne. Y es lo que Dios nos quiere mostrar, que todavía habita en medio de nosotros. Yo les digo una cosa, muchos no hemos alcanzado las cosas de Dios, es porque todavía existe estorbo en nosotros. Y es porque no hemos tomado la cruz. No hemos tomado la cruz, no nos hemos ocupado de las cosas de Dios. Dios me ponía a meditar hoy en eso. No quiero ofender, pero Dios quiere hablar para que la gente actúe. Cuando nosotros decimos que venimos a servir a Dios, ¿lo hacemos como a Él le gusta? Lo que decía el pastor
viernes pasado, y eso también yo hablé hace 8 días acá. El Señor nos llama para enseñarnos a ser como Él. ¿Y cómo fue Él? Un hombre que sirvió todo el tiempo. Y dio ejemplo. El ejemplo que Él dio fue que los discípulos los llamaban Maestro y Señor. Y ellos estaban diciendo la verdad, dijo Jesús. Ustedes dicen la verdad al llamarme a mí Maestro y Señor. Pero si yo, el Maestro, les lavo los pies a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo por los demás. Eso se traduce en servicio. El Señor, ¿qué dijo? Yo vine aquí a servir, no a ser servido. Y yo les pregunto, hermanos, cuando uno viene aquí, ¿viene de verdad totalmente a servirle a Dios? Una cosa que Dios me ha inquietado es que tenemos que adorarlo a Él de pie, orar de pie. Pero el hecho de yo sentarme ahí, acostarme, esparramarme y esperar que otro ore por mí para que la presencia de Dios descienda, ¿eso es servirle a Dios? Realmente no es servirle a Dios, hermano. En la intercesión en la semana, eso no es venir dispuesto a servirle a Dios. Uno cree que viene a servirle a Dios acá, pero en realidad lo que Dios hace es beneficiarlo a uno con su presencia. Bendecirlo a uno con su presencia. Pero a veces no es uno merecedor de eso, porque uno no viene a servirle a Dios como debe servirle. Más bien venimos a que Dios nos sirva a nosotros, nos sane, nos limpie, nos perdone, y que eso sí nos dé lo que necesitamos de aquí para adelante. Pero servirle a Dios es otra cosa, hermano. Servirle a Dios es servirle al Espíritu, no a la carne, que está hablando acá. Y en esas cosas uno puede juzgar cómo es el estado en el que uno se encuentra. Si uno está en la carne, pues espera que otros hagan por uno. ¿O qué hace usted cuando va a un restaurante? Que le sirvan, que le alcancen, que lo atiendan. Pero lo que Dios quiere es que lo atendamos a Él. Y eso se ve reflejado en la adoración también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí los domingos para que el Señor venga? Tener un trono donde Él venga a sentarse. Donde nosotros lo alabemos, donde nosotros lo glorifiquemos, donde nosotros le demos gracias porque nos ha conservado la vida. Porque aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel con nosotros. Amén. Amén. Entonces, redondeando un poco el tema, Dios nos muestra que hay muros que nos impiden la presencia de Él. Ya hemos visto que es el pecado, que lo llamamos innato, pero también hay pecado que todavía es vigente en nosotros. Y que hay una forma Dios estableció una forma de renunciar a ese pecado, y es viviendo a través del Espíritu. Pero para acceder a las cosas espirituales tenemos que recibir a Jesucristo. Por eso los fariseos no pudieron alcanzar las cosas espirituales, porque no recibieron a Jesús. Aquí dice que la ley del pecado los domina la carne, pero el que está en Cristo, espérenme, yo los digo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, hermano, la ley ya no lo condena, pero ahora tiene que haber una santificación. La Biblia dice que nuestra justificación viene por medio de Jesucristo. Por eso los fariseos no fueron justificados delante de Dios, porque no recibieron a Jesús. Y hay un versículo que me ponía a pensar a mí. Cuando Jesús perdona al paralítico que traían cargado 4 personas, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comenzaron a cavilar y a decir, bueno, pero ¿quién se cree para perdonar pecados? Entonces el Señor Jesús, mandó su milagro para demostrarles que Él sí era el que Dios había mandado para perdonar pecados. No lo recibieron a pesar de tantos milagros que vieron. A pesar de tantas señales que vieron en Jesús, no lo recibieron. No fueron justificados. Dios los corrió a los judíos y nos llamó a nosotros los gentiles. Entonces todo aquel que crea en Jesucristo es justificado delante de Dios. Usted cree en mi Hijo, lo perdono. Usted cree en mi Hijo, la perdono. Usted cree en Jesús, es perdonado. Pero creer no es solo decir, sí, yo creo. ¿Qué quiere Dios? Que nos apartemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y recibiendo a Jesús, vamos a tener una vida para Él, dedicada a Él. El Señor Jesús dice que guarda mis mandamientos, yo le voy a orar al Padre para que vengamos y moremos en Él. Pero cuando Jesús se iba a ir, habló de la promesa. Dice, yo me voy y les voy a enviar el otro consolador, al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, entendemos
comprendemos por experiencia propia que cuando uno llega a Jesucristo, cuando Jesús lo rescata a uno, uno lo recibe, Dios nos llama a vivir una vida apartada, una vida para Él. Hace poco hubieron bautismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Morir al pecado y comenzar a vivir para Dios. Pero no podemos vivir para Dios. De hecho, hay un conflicto grande en nuestra vida cuando recibimos a Cristo, que todavía la carne gobierna. Lo que dice aquí Pablo, yo con mi corazón me deleito en Dios. Mi hombre interior se deleita en los mandamientos de Dios, pero mi carne peca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí según la Biblia? Comenzar a vivir en el Espíritu. Comenzar a ocuparnos de los mandamientos, de las cosas de Dios, y el Espíritu va a venir. Entonces, quiero recordar lo que decía ahorita, de lo que yo no entendía que era andar en el Espíritu. Y más o menos lo explicó de esta manera el pastor Mauricio. Andar en el Espíritu es andar como en la nube de Dios. Cosas que yo no puedo hacer separadas de Dios, en el Espíritu Santo las puedo hacer. Puedo tener la instrucción inmediata. ¿A cuántos les gusta que se les bloquee el celular cuando están investigando algo en Google? Eso desespera y frustra, ¿cierto? Ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos. Y hay una cosa muy linda del Señor, que el Señor tiene la característica de ser manso y humilde, dice la Biblia, ¿no? El Señor Jesús. Y Él nos invita a aprender de Él, que somos mansos, que es manso y humilde. Nos invita a aprender de Él. Él está dispuesto todo el tiempo a enseñar, dispuesto a instruir, dispuesto a bendecir. Pero las normas que tenemos que seguir son esas. Entender, como hablamos al principio, que tenemos un principio, valga la redundancia, que hay un nudo en nuestra vida, que es vivir sin Dios, vivir pecando. Pero hay un desenlace, y ese desenlace lo tiene Cristo. Es la puerta a ese desenlace. Y lo que nos queda aquí de para adelante es vivir una vida de santificación. Hay un versículo del que habla, con esto quiero terminar. Lo voy a parafrasear porque tampoco lo tengo anotado. El Señor dice que a los que antes conoció, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué hace? El Señor nos conoce. Como hablábamos ahorita, el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. La Biblia dice que el Señor es el que fue, el que es y el que ha de venir. Amén. Está en todos los tiempos el Señor. Por eso entendemos que es eterno, ¿no? Por eso entendemos que Él nos conoció en algún momento. Y ahora nos llamó a través de Jesucristo. Pero lo que nos queda a nosotros de aquí para adelante es la santificación. Amén. Vivir en el Espíritu, vivir haciendo la voluntad de Dios, vivir cumpliendo los mandamientos de Jesús. Y vamos a tener la presencia del Espíritu permanentemente. Hermano, yo le digo una cosa, voy a poner como ejemplo a mi hijo Matías. No es un mal ejemplo, es bueno. A él le gusta el fútbol. Y le gusta mirar videos. Ahorita el que está en furor es Luis Díaz, ¿no? Le gusta mirar mucho las jugadas de Cristiano Ronaldo. Bueno, a Messi sí, creo que casi no lo sigue. Y eso que Messi es súper duro, ¿no? Entonces, mirándolo en esta dimensión, son hombres súper buenos, son como la élite, lo mejor que hay en el fútbol ahorita. Luis Díaz, súper tipo que corre mucho, hace jugadas, hace goles. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué tal si de pronto vinieran estos hombres y le dieran un personalizado aquí a mi chino, a Matías? ¿Cómo sería si el hombre tuviera la oportunidad de decir, venga don César, pues me quedan 2 horas o 1 hora aquí en mi agenda? Pues si usted quiere, yo le entreno a su hijo, le doy consejos. ¿Cómo se sentiría el hombre? Honradísimo, ¿sí o no? De tener al super crack que está ahorita en este momento gobernando en la fama del fútbol. Se sentiría súper bien. Ahora yo les digo, hermanos, el Señor nos ha permitido a nosotros tener al Espíritu Santo ahí para que nos enseñe, nos instruya. Y nosotros hemos dejado eso a un lado a veces, hemos desaprovechado eso. ¿Qué tal si el hombre dijera, no, Luis, no, yo no tengo tiempo, Luis? ¿Cuándo va a tener un privilegio de esos? ¿Cuándo va a poder ser instruido en el fútbol? ¿Cuándo va a poder decir, venga, esta jugada se hace acá? Engambete, engancha acá y pum, dele al arco. Por un tipo que sabe. Ahora nosotros tenemos al Señor ahí, dispuesto, más que dispuesto. A mí me impresionó mucho esta mañana.
El Señor está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos, dispuesto a hacer de nosotros nuevas criaturas, pero nosotros tenemos que tomar parte en esto, tomar parte en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Bueno, yo creo que ya aquí se cumplió el tiempo. Amén. Los invito a que estemos de pie y demos gracias a Dios. Amén. Bueno, amado Señor, te damos gracias, Dios Santo, por este día que nos has permitido, Señor, degustar tu presencia, papá. Degustar tu perdón, Señor, tu bendición, amado Señor. Degustar tu palabra, Señor bendito, que nos conduce a ti, Señor amado. Es agua que desciende del cielo, Señor, y da vida a lo que toca, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor, sella con tu Espíritu Santo esto que hemos hablado de ti, Señor amado. Esto que hemos hablado aquí, Señor amado, quede sembrado, Señor, y traiga crecimiento en nuestro corazón, Señor bendito. Por toda tu palabra tú muestras, Señor, la voluntad que tienes, Señor, para perdonarnos, para hacernos parte de tu familia, Señor amado. También muestras el conflicto que tenemos en nosotros, Señor, y muestras que solo tú puedes resolvernos, Señor. Hoy te decimos que te amamos, papá, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor amado, por tu consejo, Señor amado. Te damos gracias por lo que has hecho con nosotros. Y yo te quiero dar gracias por los planes que tienes con nosotros, Señor amado. Aunque a veces no los merezcamos, Señor, tú permaneces fiel. Tú mantienes tu plan, Señor amado, mantienes tu plan de salvación. Y también tienes, Señor amado, propósito con muchos de nosotros, Señor. Que te sirvamos, Señor, que te glorifiquemos, que te honremos, Señor amado. Nos has llamado a ser pescadores de hombres, Señor amado. A dejar esa vida vana, Señor amado, que aunque por un momento, Señor, parezca placentera y hallemos, Señor amado, placer en estas cosas, después van a traer vergüenza, Señor, después van a traer desolación, pero tu plan, Señor amado, no es así, precioso Dios. Tu plan es a vida eterna, a permanencia contigo, Señor. Tu plan es a mejorar nuestro corazón, a mejorar nuestros malos hábitos, a mejorar nuestra apariencia física, Señor amado, a mejorar nuestra apariencia personal, espiritual, Señor. Nos has demostrado que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y eso lo demostraste dando lo mejor que tú tienes, Señor, que es a Jesucristo, Señor bendito. Te alabamos por esto, papá, y te damos la gloria, Señor amado, la alabanza, Señor. Te glorificamos, precioso Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, queremos bendecirte, Señor. Queremos glorificarte, precioso Dios. Queremos honrarte, Señor amado, pedirte, Señor amado, que nos introduzcas en tus planes de salvación, Señor amado, que en lo que somos débiles, Señor, tú nos fortalezcas, papá, que tú nos renueves, Señor amado, así como Jacob, Señor amado, sabía que tenía problemas, sabía que tenía, Señor amado, debilidades, asuntos pendientes, Señor amado, y este hombre se separó, Señor amado, estuvo, Señor, compartiendo tiempo contigo, Señor, y estuvo, Señor, esforzándose, Señor amado, luchando contigo, Señor amado, para que tú lo bendijeras, Señor. Es lo que tú quieres para nosotros, que nos esforcemos para entrar por la puerta estrecha, Señor, que nos esforcemos a cargar la cruz, Señor bendito, a vivir para ti, Señor amado, que sacrifiquemos, Señor amado, todo lo que nos hace estorbo, Señor amado, todo lo que nos es tropiezo, Señor bendito. Todo fruto de la carne que nos separa de ti sea sacrificado, Señor, en la cruz de Calvario, Señor, y podamos disfrutar de tu amor, Señor, de tu gracia, podamos disfrutar de tu plenitud, precioso Dios. Hoy te bendecimos, papá, fortalécenos, Señor amado, enséñanos a andar en el Espíritu, Señor, para caminar contigo, para aprender de ti, Señor amado, para disfrutar de tu presencia, Señor amado, para clamar a ti en cualquiera que sea nuestra situación y saber, Señor amado, que tú nos vas a bendecir, nos vas a sacar, Señor amado, así como dijo el rey David, Señor, vas a poner nuestro pie en la roca firme, en la roca eterna, Señor bendito. Saber que cuando estamos enfermos, Señor amado, o dolidos, tú nos vas a sanar, Señor, porque te conoceremos, Señor, porque sabremos de primera mano que tú eres fiel, si eres misericordioso, Señor, eres compasivo, precioso Dios. Queremos bendecir, Señor amado, en esta hora, Señor, y glorificarte, precioso Dios, alabarte, precioso Dios, bendito, santo Rey, precioso Dios. ¿Quién
Dios, mi ayuda eres tú. Bajo tus alas descanso y canto de tu gracia y bondad, tu infinito amor. Es mejor que la vida es tu amor, mis labios te alabarán. Mientras viva te adoraré, a ti mis manos alzaré. Todo el tiempo yo te buscaré, hasta que tu rostro vea. Tu riqueza, Dios, satisface mi ser. Gracias, Señor amado, gracias, Señor. Nos has dado, Señor, lo supremo, Señor amado. Nos has dado lo mejor, Señor amado, que es a Jesucristo, Señor amado. Nos has mostrado las riquezas de tu gloria, Señor amado. Nos has mostrado, Señor, el camino de salvación, Señor, el camino de regreso a ti, papá. Nos has mostrado lo que tienes preparado, Señor amado, para nosotros. Lo que otros, Señor amado, aborrecieron. Lo que otros no tuvieron tiempo para recibir, Señor amado. Lo que otros despreciaron, Señor, que fue la bendición tuya. Nos has mostrado que la tienes dispuesta, Señor amado, para todo aquel que recibe a Jesucristo, Señor bendito. Hoy te bendecimos, Señor amado. Hoy te glorificamos, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que podamos entrar en tu plan de salvación, Señor amado. Has mostrado tu plan de salvación, los secretos que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Los has mostrado a través de Jesucristo, Señor amado. Hoy te bendecimos, papá, y te amamos, Señor. Aleluya, Señor bendito. Bendito seas, amado Señor. A ti mis manos alzaré. Todo el tiempo yo te buscaré, hasta que tu rostro pueda ver. Tu riqueza, oh Dios, satisface, pues mejor que la vida es tu amor, mis labios te alabarán. Mientras viva te adoraré, a ti mis manos alzaré. Todo el tiempo yo te buscaré, hasta que tu rostro pueda ver. Tu riqueza, oh Dios, satisface mi ser. 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 Bendito. Amén, precioso Dios, Señor, te glorificamos. Precioso Señor bendito. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor precioso, en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Dios de los cielos. Amén, Señor amado. Gracias por tu plan de salvación, Señor amado. Sin duda, Señor amado, es mejor plan que cualquiera que podamos tener nosotros, Señor amado. Amén. Bueno, amados hermanos, les pido que le den un aplauso al Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias, Rey, por tu bondad, Señor precioso. Bueno, yo he querido orar porque, bueno, no sé hasta dónde, no sé hasta cuándo. Es una de las cosas que Dios también ha pedido que le sirvamos a Él, ¿no? Con los diezmos y las ofrendas. No sé hasta dónde se esté haciendo, pero hermanos,
cualquiera que tenga tropiezo con el dinero para servirle a Dios, le hace falta conocer a Dios. Le hace falta conocerlo y esta es una de las formas de servirle a Dios. Amén. Entonces vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Todo aquel que le quiera servir a Dios en esta manera también. Amén. Papá, te damos gracias, Señor amado, por los diezmos, Señor amado, y las ofrendas. Por todo corazón agradecido contigo, Señor amado, por todo lo que tú haces, Señor amado, por el sacerdocio que tú has establecido, Señor amado. Tu palabra dice que el diezmo es el reconocimiento a tu sacerdocio, Señor amado. Y tu palabra dice que tú eres el sacerdote de sacerdotes, Señor amado. Tú eres Melquisedec, el que recibió los diezmos de Abraham, Señor bendito. Y lo bendijo, Señor amado. Tu palabra dice que tú le diste bendición, Señor amado. Le diste pan y le diste vino, Señor amado. Bendijiste al varón que te honró con sus diezmos, Señor amado. También dice tu palabra, Señor bendito, que te podemos probar en esto, Señor amado. Si no abrirías tú las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabunde, Señor. Hoy queremos bendecirte, Señor amado, con los diezmos, con las ofrendas, Señor amado. Te quiero pedir que traiga, Señor, abundancia de pan en tu casa, Señor amado. Y en toda casa donde haya necesidad, Señor, toda necesidad sea suplida de tu mano, precioso Dios. Que cada vez que nos sentemos a comer esos alimentos, Señor, agradezcamos con nuestro corazón por todo lo que tú provees, papá, porque tú eres fiel, precioso Señor. Y hoy te bendecimos por esto, Señor amado. También te quiero pedir que nos guardes, Señor amado, en nuestra entrada y en nuestra salida. Que seas tú sellando con tu espíritu, Señor amado, todo lo que nos has dado hoy, Señor. Y que nuestro corazón se ancle, Señor amado, a ti, precioso Dios. Que comencemos a vivir una vida en el espíritu para agradarte, Señor. Para tener cercanía contigo, Señor amado. Para tener tu fuerza en medio de las debilidades, Señor amado. Y para ser de bendición también donde tú nos pongas, Señor amado. Atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, papá. Toda furia de las tinieblas que se levante, Señor amado, la atamos en el nombre de Jesús. Recordad la palabra que dice, Señor amado, que tú estás por encima de los principados, de las potestades, de las huestes celestiales, de los gobernadores de las tinieblas que están allá arriba, Señor amado. Hoy los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo, Señor amado. Y te pedimos que abras los cielos, Señor amado, sobre nosotros, Señor bendito. Y podamos tener comunión contigo permanente, Señor. Continua, Señor amado. Disfrutar de tu presencia, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Hay motivos para estar felices y hoy es uno de esos. La presencia de Dios estuvo muy linda hoy. Amén. Dios los bendiga y los guarde. Y despedimos este tiempo. Amén. Dios los bendiga a todos allá en sus pantallas.